Crónicas Sagradas, el increíble libro que revela el plan divino y transforma nuestro pacto de fe en el tercer año de Joacim, el rey de Judá, en medio de la opresión, el clamor del pueblo hebreo llegó hasta el cielo. Entre los tupidos campos del antiguo Egipto, un hombre llamado Moisés, hijo de la tribu de Leví, vagaba con las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Pero la tarde que marcaría el destino del pueblo de Dios, un evento extraordinario estaba por ocurrir en el monte Horeb. De repente, entre la bruma ardiente del sol, una salsa ardiente atrajo su atención, chispeando con una luz que traspasaba lo natural. Aquel arbusto, desgarrado en llamas, no se consumía. Moisés se sintió compelido a acercarse, y en ese instante, una voz resonó en el aire: «Moisés, Moisés». Su corazón palpitó con fuerza ante la majestad divina, era la voz del Todopoderoso. La tierra santa temblaba bajo sus pies mientras Dios le confiaba una misión sagrada: «Ve y libera a mi pueblo de Egipto». Aquellas palabras vibraban en su interior y lo sumergieron en un abrumador sentido de propósito. Sin embargo, el eco del llamado divino encontró resistencia en su corazón. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y liberar a los hijos de Israel?, cuestionó, abrumado por la carga. En respuesta, Dios se reveló con un nombre que permanecería en la eternidad: «Yo soy el que soy». Esta afirmación trajo un profundo consuelo a Moisés, mientras Dios continuaba asegurándole que no lo dejaría solo. Con cada palabra, la confianza empezaba a fluir, y Dios le proporcionó señales y milagros como evidencias de su autoridad. Mientras tanto, en la opresiva atmósfera de Egipto, el faraón, un hombre de corazón endurecido, sostenía su cetro de poder. Moisés, incansable por llevar el mensaje de liberación, se presentó ante el faraón con la vara de Dios en mano, exigiendo la libertad del pueblo hebreo: «Deja ir a mi pueblo». Pero la respuesta fue dura, el faraón endureció su corazón. En el cielo, Dios observaba. Así comenzaron las plagas: el agua se tornó en sangre, las ranas invadieron la tierra, y la peste asoló el ganado. Cada una era un recordatorio de la soberanía de Dios, un clamor de esperanza resonó entre los hebreos, y en su sufrimiento encontraron en Moisés al líder prometido. La noche final llegó, marcada por la angustia y la esperanza. La muerte pasaría por toda la tierra, pero el pueblo hebreo hallaría refugio bajo la protección de la sangre del Cordero. Finalmente, el momento de la huida se presentó. Huyendo del faraón, los hebreos se acercaron al Mar Rojo, un obstáculo imposible ante el avance del ejército egipcio. En medio del pánico, Moisés, fiel a su llamado, levantó su vara. Dios, en su infinita gloria, partió las aguas, permitiendo al pueblo cruzar en seco. Ahora, que el Mar Rojo se partió y sus salvadores han cruzado, ¿qué más hará el Señor?, pensaba Moisés con cada paso. La travesía hacia la tierra prometida apenas comenzaba. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. A medida que los hebreos avanzaban hacia la libertad, el desierto se presentaba como su nuevo hogar, un lugar donde la fe sería probada. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Por qué nos trajo aquí para morir?, clamaban algunos, mientras otros comenzaban a recordar las promesas. En medio de las tormentas de dudas y el calor inclemente, cada bendición, cada manifestación de su poder, era un recordatorio del pacto divino que los había elegido para algo más grande. ¿Qué otras señales de gloria les revelaría el Dios de sus padres en este viaje hacia la tierra prometida? Las respuestas reposaban en el futuro, aguardando la revelación del plan divino. El desierto se extendía como un océano de arena frente al pueblo hebreo, vasto y desolador. Aunque su travesía había comenzado entre el júbilo y las alabanzas, las duras realidades de la vida en el desierto comenzaron a afligir sus corazones. Moisés, guiado por el Señor,
Había conducido a los israelitas desde la opresión hacia la libertad, pero el camino hacia la tierra prometida no estaba exento de desafíos. Un día, una escasez alarmante de agua llevó al pueblo a la desesperación. ¿Acaso no había suficiente agua en Egipto?, murmuraban las voces. Mejor sálvanos en las largas horas de servidumbre que morir aquí en el desierto. Moisés, asediado por el clamor de su gente, elevó su mirada al cielo y, en ese instante, se recordó a sí mismo el poder de aquel que lo había llamado. En la angustia, buscó consuelo en la presencia del Altísimo. «Siervo mío, ante ti está la roca», le dijo Dios, resonando en su corazón con autoridad. El aliento divino llenó a Moisés de fuerza, y se dispuso a obedecer. Ante la multitud, Moisés golpeó la roca con su vara, y de ella brotó un manantial de agua fresca, saciando la sed de todos. Cuán grande era la fidelidad de Dios. La provisión, que parecía imposible, se había manifestado gloriosamente. El pueblo, aunque inicialmente receloso, vio la gloria de Dios desplegada ante ellos. Y en ese momento, sus corazones fueron renovados con esperanza. Sin embargo, tan pronto como la alegría floreció, surgió un nuevo desafío. Amalek, una nación hostil del desierto, atacó repentinamente. El pueblo se sintió vulnerable y desprotegido, olvidando rápidamente los milagros a los que habían sido testigos. «Moñosomo nuestro líder, no tenemos armas, ¿qué haremos ahora?», gritaban entre la angustia, cuestionando incluso la fidelidad de su Dios. Pero Moisés, al escuchar el corazón del pueblo, supo que el temor no debía prevalecer. Se dirigió a Josué, el joven guerrero que se había levantado entre ellos, y le instruyó: «Reúne a nuestros hombres y prepáralos para la batalla. Yo iré al monte y levantaré la vara de Dios». Así, mientras la lucha comenzaba, Moisés subió la montaña, elevado en oración. Cuando levantaba su vara, el pueblo prevalecía. Cada vez que sus brazos caían por el cansancio, Amalek comenzaba a ganar terreno. Aarón y Hur, viendo la lucha de su líder, se acercaron, sosteniendo sus brazos para que no cayeran. Y así, en un acto de unidad y fiel apoyo, mantuvieron a Moisés en pie hasta que la victoria fue asegurada. Cuando el eco de la batalla se calmó, Dios habló a Moisés: «Escribe esto en un libro como un recordatorio, porque yo borraré la memoria de Amalek de debajo del cielo». La promesa resonaba en lo profundo del corazón de Moisés. Días, años y generaciones más tarde, el pueblo recordaría que el Señor siempre estaba listo para luchar por ellos. Así, en el desierto, se teje un velo divino, entre desafíos y promesas, sostenido por la mano poderosa de Dios. ¿Qué otros misterios se revelarán en este camino hacia la tierra prometida? La travesía del pueblo hebreo apenas comenzaba, y la revelación del soberano plan de Dios aguardaba en cada esquina, lista para desplegar un despliegue glorioso en su próximo capítulo. Los días transcurrieron en el desierto, y el pueblo hebreo continuó enfrentando la crudeza de su viaje. Mientras sus provisiones se agotaban, la memoria de la bondad de Dios comenzaba a desvanecerse como el rocío al amanecer. Moisés, al tanto del creciente desánimo, se sumergió en la oración. Era en esos momentos de soledad que el Eterno lo fortalecía y le otorgaba la sabiduría necesaria para dirigir a la nación hacia la tierra prometida. Un día, mientras Moisés se dirigía al campamento, le sorprendió ver a algunos de los ancianos reunidos, discutiendo animadamente. «¡Oh, Moisés!», exclamó uno, su voz temblorosa por el temor. «El pueblo se queja una vez más. Recuerdan los días en que comían carnes en Egipto, y su deseo por la comida y la saciedad está llevándolos a rebelarse. ¿Qué podemos hacer para calmar sus almas?», preguntó otro anciano, su mirada llena de incertidumbre. Moisés, con la carga de liderazgo pesando sobre sus hombros, se sintió angustiado. Pero el Señor, quien conoce los corazones de su pueblo, se hizo presente en su mente. «No seré yo quien les dé carne», escuchó Moisés en su espíritu. «Les daré pan del cielo». A la mañana siguiente, mientras el sol se alzaba sobre las tierras áridas, una sutil brisa trajo consigo algo extraordinario. Una sustancia blanca cubría el suelo, y el pueblo salió de sus tiendas, maravillado. «¿Qué es esto?», se preguntaron unos a otros. Entonces Moisés se alzó y habló: «Es el pan que el Señor nos ha dado».
Recoged lo que podáis comer, cada uno conforme a su necesidad. El maná, como llamó el pueblo a aquel alimento celestial, se convirtió en un símbolo de la provisión inagotable del Eterno. Durante 40 años, el Señor alimentaría a su pueblo en el desierto, recordándoles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sin embargo, no todas las lecciones eran fáciles de asimilar. La queja y la insatisfacción florecieron como espinas entre las flores. Un día, mientras Moisés se encontraba en la tienda de reunión, dos hombres, Eldad y Medad, comenzaron a profetizar entre el pueblo, causando revuelo. ¿Cómo es que se atreven a hablar en nombre de Dios?, dijo un joven ansioso. Solo Moisés es el elegido. Entonces, Josué, el servidor de Moisés, lleno de celo por su maestro, se acercó con una súplica: prohíbe celo. Solo tú has de ser el vocero de la voz del Altísimo. Pero Moisés, lleno de la sabiduría divina, respondió: ¿tienes celos por mí? Ojalá que todo el pueblo profetizara y recibiera el Espíritu del Señor. El tono de Moisés resonó a lo lejos, proyectando la reverencia del servicio fiel. Él sabía que el mismo Dios que le había hablado a él deseaba establecer un pueblo que lo conociera en profundidad, un pueblo que no solo siguiera instrucciones, sino que viviera en relación con su Creador, del cual cada corazón iba a aprender y experimentar. Así será, pensó Moisés en el silencio de su corazón. Dios está preparando algo grande entre nosotros. El desierto, que parecía ser solo un lugar de pruebas, se convertía, en los planes de Dios, en una escuela donde los israelitas aprenderían la dependencia y la fe. Mientras la nube de gloria se movía sobre el campamento, Moisés contempló el horizonte, su espíritu expectante. ¿Qué más nos revelará el Señor?, se preguntó, lleno de asombro por la misión que habían de cumplir. Las llamas de una nueva revelación brillaban en la distancia. Estaba claro que el camino hacia la tierra prometida no era solo un viaje geográfico, sino una transformación del corazón. En aquellos momentos de incertidumbre y desafíos, el Eterno les preparaba no solo como nación, sino como su pueblo escogido, para demostrar su gloria al mundo. ¿Cuál sería la siguiente etapa de este misterioso viaje? La relación entre Dios y su pueblo apenas comenzaba a florecer, y en cada prueba, la voluntad divina aguardaba ser revelada en toda su plenitud. Los días se alargaron en el desierto mientras la nación de Israel continuaba su travesía. A pesar de la provisión sobrenatural del maná, las quejas persistían, como un eco que no cesaba en los aires polvorientos. ¡Ay de nosotros! No habrá carne, clamaban algunos, incapaces de sostener la mirada en la fidelidad del Señor, cuyo amor parecía eclipsarse ante el continuo anhelo de lo temporal. Moisés, agobiado por el peso del mismo pueblo que había sido llamado a guiar, volvió su corazón al cielo. Allí, en el silencio expectante, encontró fortaleza. ¿Cómo puedo llevar esta carga solo?, murmuró, su voz quebrada como su espíritu. La respuesta llegó en un momento de revelación divina. El Señor habló a Moisés: recoge 70 ancianos de Israel y tráelos a la tienda de reunión, donde descenderá mi espíritu sobre ellos. Así llevarán la carga contigo y no estarás solo en esto. Entonces, Moisés hizo como el Señor le había ordenado. Reunió a los ancianos, y mientras el viento soplaba suavemente, el Espíritu del Señor descendió. Fueron llenos de poder y comenzaron a profetizar, algo que habrían de hacer solo una vez. La imponente nube que había guiado a la nación se hizo presente, y en ese instante, un renacer espiritual comenzó a florecer. Al observar esto, Josué, aún atormentado por los celos de su maestra, se acercó a Moisés. «Señor mío, prohíbeles que hablen en tu nombre», exigió, su rostro iluminado por la furia de lo desconocido. Pero Moisés, con una serenidad que provenía del Altísimo, le respondió: ¿eres tú celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo profetizara. El deseo de Dios es que su espíritu sea derramado sobre todos. Ese momento marcó un giro, la comprensión de que el propósito de Dios iba más allá de solo un líder. Si el pueblo llegaba a conocer a su Creador, se transformaría en un testimonio viviente de su gloria. Cada uno de ellos podría convertirse en un portador de la palabra del Señor. Sin embargo, una sombra oscura se cernía sobre este alentador panorama. En las afueras del campamento, un fuego extraño comenzaba a arder dentro del corazón de algunos.
Un espíritu de rebelión se levantaba, y los ecos de Egipto resonaban con fuerza, los recuerdos de carnes y cebollas se alzaban en medio de las travesuras de un pueblo poco agradecido. Mientras Moisés medía la magnitud de los desafíos, una nube de dolor llenó su pecho. A la vez que buscaba la dirección divina, el pueblo comenzó a murmurar más fuerte, poniendo en duda la provisión del bread de vida que era el maná. Al corazón de Moisés le costaba entender el clamor del pueblo, que se tornaba cada vez más oscuro. «Quiero carne. Déjanos volver», gritaban algunos, incapaces de ver la gloria que se les ofrecía. Así se gestaba un dilema espiritual en el campamento. El pueblo ansiaba satisfacer sus deseos momentáneos mientras el corazón de Moisés se afligía por la falta de fe. Él clamó al Eterno: «¿Por qué me has tratado así? He de llevar a este pueblo como si fueran mis hijos, y tú me pides que les des lo que desean, carne en vez de confiar en ti». Y el Señor, con gran compasión, le respondió: «Reúne a mi pueblo, porque tengo algo más grande que ofrecer». Pronto, la voz del Eterno resonaría entre ellos de nuevo, y en cada palabra, aún por venir, la revelación del propósito de Dios os serviría como guía. ¿Qué cosa asombrosa esperaban? La gloria del Creador nunca cesaría en un pueblo que aprendería a depender de Él. Así se acercaba el momento en que la palabra del Eterno sería manifestada en su plenitud, revelando el profundo deseo de Dios de ser conocido. La enseñanza del desierto se tornaría en un camino hacia una relación renovada con su pueblo, uno tan íntimo que resonaría a lo largo de los tiempos. Mientras Moisés contemplaba la distante promesa de la tierra prometida, una chispa de anticipación se encendió en su espíritu. «Pronto, pronto, conocerán la abundancia de mi amor», dijo el Señor, inspirando esperanza en el corazón de su siervo. Y así, con una expectativa renovada, se preparaban para una revelación mayor, pues el plan de Dios, en su misterio, jamás dejaría de sorprenderles. Mientras el eco del clamor se disipaba en el aire ardiente del desierto, Dios, en su infinita sabiduría, dispuso un nuevo tiempo para su pueblo. Moisés, fiel siervo del Altísimo, caminaba entre los ancianos que habían sido ungidos con el Espíritu, la nube de la presencia de Dios aún cubría la tienda de reunión, y un silencio reverente se adueñó del ambiente. «Escúchenme, oh Israel», comenzó Moisés, su voz resonando con firmeza. «El Señor nuestro Dios nos ha dado un mandato. No debemos olvidar sus maravillas, ni cuanto nos ha provisto en nuestra travesía. Al recordar, serán fortalecidos, y en la fe hallarán sustento». Sin embargo, entre la multitud había un susurro creciente, como una serpiente que se desliza entre las hojas. Los que deseaban volver a Egipto se hacían de la inseguridad que su corazón había cultivado. «¿Qué es lo que nos ha traído aquí? ¿Acaso no éramos felices en nuestra esclavitud?», murmuraban, incapaces de verle el propósito a sus aflicciones y olvidando las cadenas que los oprimían. Así, comenzó la tormenta de la rebelión, azotando las almas débiles, su eco resplandeciendo en las mentes de los vacilantes. Moisés, con su corazón pesado por la carga del pueblo y la tensión en el aire, clamó una vez más al Señor: «Yo no puedo con esta carga. Te ruego que me muestres el camino, pues tu pueblo se aleja de ti». El cielo se oscureció momentáneamente mientras el Señor respondió: «He aquí, Moisés, yo enviaré carne a este pueblo. Esto servirá como un signo de mi poder y soberano propósito. Pero, adviérteles que la carne no saciará su sed espiritual. Ellos necesitan volver su corazón hacia mí». Con esa palabra, el corazón de Moisés se renovó. Podría haber consuelo en la ira divina, un propósito aún en el descontento del pueblo. Luego el Señor dijo: «Cuando les dé carne, se darán cuenta de que más allá de su deseo, lo que realmente anhelan es volver a vivir en el pacto que yo he hecho con ellos». Entonces, el siervo de Dios comunicó la instrucción divina al pueblo: «Mañana, el Señor les dará carne. Pero recuerden, no es solo alimento para el cuerpo lo que necesitan, sino una renovación de su relación conmigo. Si abrís vuestros corazones, el verdadero sustento será vuestro». Al caer la noche, una brisa cargada de fragancia comenzó a correr por el campamento, el pueblo se agrupó, sintiendo curiosidad y emoción. Sin embargo, la inquietud seguía carcomiendo a los de corazones vanos. En este contexto, la voz del Señor resonó, aunque temían abiertamente su justicia.
Moisés, a la desobediencia seguirán sus consecuencias, le advirtió el Altísimo. Al comerse la carne, también se comerán su rebelión. Pero mediante esto, mi gloria será glorificada ante ellos, y recordarán quién soy. Al amanecer, la escena era impactante. Una bandada de codornices cubría el campamento, y el corazón del pueblo palpitaba en una mezcla de asombro y deseo. Pero aún en medio de la provisión, había un aire de descontento. Luego de una cena sustancial, comerían con ansias lo que su carne quería, jamás podrían imaginar que en la satisfacción del instante podría esconderse un juicio divino. La superabundancia se volvió su enfoque, mientras abandonaban su vista de la gloria del Dios que les había liberado. En ese instante, el mundo espiritual se estremeció, viendo cómo se estaban acercando a la trampa de la insatisfacción y la amargura. Mientras todo esto sucedía, la nube de gloria se mantenía presente sobre la tienda, la manifestación de la gracia y la gloria de Dios ofrecía seguimiento a su pueblo. Pero en medio de la provisión, aún faltaba algo esencial, su respuesta a su amor. Así, se formaba la creciente realidad en el corazón de Moisés. Oh, Señor, cuando entenderán que en ti está nuestra verdadera vida, clamó mientras miraba a la multitud congregada. Él sabía que esta sería la educación del desierto, una lección de dependencia. Y así, el pueblo comía carne hasta saciarse, encontrando sus deseos pero también el dolor que llevaría cada bocado. Más allá de este sufrimiento por venida, un nuevo amanecer traería esperanza. El plan del Creador ahora comenzaría a desplegar su misterio para un pueblo rebelde. La glosa de su liberación y su hambre recíproca abrirían nuevos caminos hacia sus promesas, pues un nuevo pacto estaba al horizonte, donde el despliegue de la fidelidad de Dios se manifestaría en su plenitud. Pronto, el eco de una nueva revelación resonaría, porque una vez más, el Señor los llevará a conocer no solo un bocado de carne, sino el pan del cielo que alimentará su alma eternamente. El sol asomaba por el horizonte, iluminando el desierto con su cálido resplandor, cuando el pueblo de Israel, aún saciado por la carne, comenzó a despertar a una nueva realidad. Los ecos de la noche anterior reverberaban en sus corazones, un recordatorio de la provisión de Dios y de la insaciable naturaleza de sus deseos. Con unos ojos adormilados, se reunieron en el lugar donde la nube de gloria aún brillaba, esperando el próximo movimiento del Altísimo. Moisés, clamaron algunos, ¿qué nos dirá el Señor hoy? La desesperación y la curiosidad danzaban en sus voces, mientras recordaban la advertencia de su líder, la necesidad de volver a Dios, de sintonizar sus corazones con su voluntad. Moisés, aún con el peso de su tarea sobre los hombros, se acercó a la puerta de la tienda. En el silencio matutino, escuchó el murmullo de la presencia divina, un sonido como susurro de fuertes aguas que le llenaba de ánimo. La voz del Señor se alzó en su interior, reunidos, dile a mi pueblo que hay más para ellos de lo que pueden ver en este momento. Ellos buscan lo temporal, mas yo tengo algo eterno. Y así, Moisés se dirigió a la multitud, su semblante iluminado por la presencia que le envolvía. Escúchenme, oh Israel. El Señor, su Dios, les ha dado carne para saciar su hambre, pero no olviden que la carne es solo un símbolo de su provisión. Esto es un paso en su travesía hacia la plenitud que yo les prometí. Preparad vuestros corazones, porque no solo les proveeré carne, sino el pan del cielo que alimentará sus almas eternamente. Al oír estas palabras, los murmullos aumentaron. Algunos se reafirmaban en su fe, mientras que otros seguían aferrándose a sus dudas. ¿Qué es este pan del cielo?, preguntó uno. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿No nos basta esto que hemos recibido? La desconfianza se asomaba entre muchos, como sombras tras el brillo del sol. El Señor, conocedor de cada corazón, aguardó pacientemente. No debéis buscar meramente lo que satisface la carne, dijo Moisés, transmitiendo nuevamente la voz que había escuchado, pues lo que deseo es que busquen lo eterno, que por medio de su gracia, encuentren la vida. Les ordenaré que recojan el maná que descenderá del cielo, y mediante esa dificultad aprenderán a confiar en mí. En ese instante, una brisa divina recorrió el campamento, trayendo consigo un fragor celestial. Todos levantaron la mirada al cielo, expectantes y atemorizados.
Era el momento de la manifestación de la gloria de Dios, y de repente, del cielo comenzó a descender un rocío como escamas de un cristal. Mira, gritaron algunos, es como un copo de orégano. Pero Moisés, interrumpiendo su asombro, explicó, este es el pan que el Señor les ha prometido. Mañana, cuando salga el sol, recogerán de él conforme a su necesidad, y cada día deberán confiar en la provisión diaria que su rey les ofrece. Al darse la vuelta para volver a la tienda, Moisés sintió que las palabras de Dios resonaban en su interior. Era una instrucción clara de que la confianza debía ser renovada cada día. El pueblo, por un lado lleno de expectativa y por otro de resistencia, había de aprender una lección profunda. Su relación con Dios no se basaba en la satisfacción instantánea, sino en un lazo de fidelidad continua. ¿Pero podrían entenderlo alguna vez?, se preguntó Moisés en su corazón. ¿Cuántas señales tendrán que ver para rendirse ante la gloria de Dios? Y mientras la multitud se dispersaba, el fuego de la revelación se encendía en el espíritu de Moisés. Pronto, el pueblo sentiría el peso de la tentación y la elección entre rechazo y aceptación de lo que Dios proveía. La historia que se tejía en el desierto no solo se trataba de comida, sino de un principio fundamental en la relación del pueblo con su Creador. Así, el desierto se convertía en aula, donde la oración y la provisión abrirían caminos sagrados hacia la tierra prometida. Y en su corazón, Moisés sentía la carga de la misión que pronto culminaría, aunque comprendía que no era su propia fuerza la que lo sostendría, sino la fidelidad de un Dios que estaba escribiendo maravillas en su historia. Mientras la tarde caía y el pueblo preparaba sus corazones para la llegada de lo que vendría, en cada rincón y aliento se preparaban para un nuevo capítulo. El pan del cielo estaba más cerca de lo que podían imaginar. Oh Israel, cuando recojan, recordarán que mi provisión es el principio de un nuevo pacto donde conocerán no solo mi alimento, sino la vida eterna que doy a aquellos que creen. El alba llegó con un suave murmullo de esperanza en el aire. Los israelitas, aún desvelados por las voces de la noche anterior, hicieron la primera pausa de su nuevo día y se prepararon para la instrucción divina que Moisés había prometido. Mañana recogeremos el maná del cielo, resonó en los corazones de todos, una invitación a la obediencia que traía consigo la posibilidad de lo desconocido. Moisés, viendo cómo cada familia se organizaba con cánticos y susurros llenos de anticipación, sintió el peso de su responsabilidad intensificarse. Mientras se adentraba en la tienda, la cúpula de nubes resplandecía con la luz del nuevo día, proyectando sombras sagradas sobre el desierto. La voz del Señor lo visitó de nuevo. Dile a mi pueblo que no solo deben esperar el pan del cielo, sino que cada recolección será un recordatorio de mi presencia en medio de ellos. Al caer la tarde, el campamento se llenó de murmullos impacientes. Algunos comenzaron a cuestionar la promesa. ¿Y si no llega? ¿Qué hemos de hacer entonces?, se preguntaba un joven que había tenido una visión de abundancia, mientras otros hablaban de regresar a Egipto y su seguridad ilusoria. Pero la voz de Moisés se alzó sobre la multitud, no teméis, pues el Señor está con nosotros. Él ha prometido y su palabra nunca falla. Encuentren la paz en su provisión. El día siguiente trajo consigo un sol radiante y un cielo despejado. Con la luz del alba, los israelitas aguardaban, ansiosos en la orilla de sus campamentos. Finalmente, el rocío matinal comenzó a desvanecerse y en su lugar, como una neblina dorada, el maná se disponía sobre el suelo. La visión del alimento caído del cielo se hizo realidad, y, por un momento, los rostros se iluminaron con asombro y reverencia. Mira, es maná, gritó una mujer, recogiendo con manos temblorosas las pequeñas escamas blancas que parecían como semillas de cilantro. ¿Qué es esto?, preguntó otro. Es el pan que nos ha prometido el Señor, un regalo de su providencia, exclamó Moisés mientras recorría la multitud, explicando el propósito del maná, que no era solo sustento, sino una llamada a confiar en el Creador. La recolección comenzó, cada uno tomando lo que necesitaba, pero pronto surgieron murmullos de duda. Algunos, en su ansia, recogieron más de lo ordenado, desobedeciendo las instrucciones de Moisés. Al caer la tarde, el resto del maná, acumulado por ese pueblo desconfiado, comenzó a descomponerse. Míralo.
Se ha hecho gusanos, clamaron los que habían sido avariciosos, y el miedo se apoderó nuevamente de sus corazones, llenándolos de insatisfacción. Moisés, ultrajado, ascendió a su posición habitual y exclamó: «Oh Israel, ¿por qué no aprendéis? He aquí la lección del día, en la abundancia de mi provisión está la enseñanza de la obediencia, y en la obediencia, el conocimiento de mi fidelidad». La multitud, alcanzada por su advertencia, reflexionó. Día tras día, el ciclo se repetía. Cada jornada traía a Israel una nueva oportunidad de confiar en el Señor, y aunque algunos luchaban con su fe, otros empezaron a entender que el maná no solo alimentaba sus cuerpos, sino que era un instrumento de salvación espiritual. Así, los días se sucedían en el desierto, como parte de un plan mayor. Los corazones se endurecían y suavizaban con cada recolección, y el espíritu de la comunidad comenzaba a transformarse. Sin embargo, entre los murmullos de obediencia y desobediencia, una voz hacía eco en el horizonte: ¿podrán entender que el maná no es solo alimento, sino el inicio de un pacto más grande? Moisés, contemplando el vasto desierto y la nube que lo cubría, sintió que el Señor lo llamaba a un entendimiento más profundo. Cuando este pueblo finalmente reconozca la fuente de su sustento, comprenderá que hay un propósito eterno para cada grano que cae del cielo. Y allí, en el maná, hallarán la revelación de la vida que no se corrompe. Las estrellas empezaron a brillar en el cielo, y mientras el pueblo se dispersaba para descansar, Moisés miró hacia lo alto. Sabiendo que el plan soberano de Dios estaba en movimiento. ¿Qué más revelará el Señor en los días venideros?, pensó, con la certeza en su corazón de que pronto las promesas se manifestarían y la liberación de la humanidad se acercaba más que nunca. El día siguiente amaneció con un brillo diferente, como si el mismo cielo estuviera expectante. Los israelitas, aún con la memoria fresca de la maravilla del maná, se reunieron nuevamente con corazones llenos de anticipación. Moisés, cargando la voz del Señor, se dirigió a la multitud: «En esta nueva mañana, el Señor ha dicho que no solo nuestro sustento vendrá del cielo, sino que Él traerá también agua de la roca para saciar nuestra sed». El murmullo se transformó en un susurro de asombro y expectación. Algunos se miraron entre sí, recordando cuán fácil era caer en la trampa de la duda. «¿Acaso es posible que de una roca brote agua?», preguntó un anciano, su rostro marcado por la experiencia de la desesperanza. Con firmeza en su voz, Moisés respondió: «Recuerda lo que el Señor ha hecho. Él es el Dios de maravillas y su poder no tiene límites». Cuando las primeras horas del día avanzaban, Moisés se dirigió a la roca que el Señor le había señalado, un vasto peñasco en medio del desierto. Cuando llegó a la roca, el pueblo lo siguió, sus corazones palpitaban al unísono en una mezcla de expectación y temor. Se formó un círculo alrededor de él, observando cada movimiento. En el silencio expectante, Moisés, guiado por la voz de Dios, alzó su vara y golpeó la roca. De repente, 6 ríos de agua pura empezaron a brotar, fluyendo con fuerza y llevando consigo el eco del poder divino. Las espumas danzaban en el aire y el sonido del agua era como música para los oídos sedientos. Los israelitas se acercaron con manos ansiosas, bebiendo profundamente de la provisión que Dios les había ofrecido. El eco del agua era un recordatorio sagrado de que su Creador nunca desertaba. «Miren. El Señor ha traído vida de la roca», gritó una mujer, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. Pero mientras algunos alababan, otros murmuraban de nuevo, incapaces de llevar en sus corazones la gloria de lo que estaban presenciando. ¿Y si se acaba? ¿Cómo podemos confiar en algo tan inusual?, susurraron. Moisés, sintiendo el creciente resquemor en el aire, se volvió hacia ellos y les dijo: «El agua que brota es la vida que el Señor nos ha prometido, pero debemos aprender a confiar en su provisión día tras día». El maná fue solo la primera señal de su fidelidad, la roca nos recuerda que Él es nuestra fuente constante. A medida que el pueblo bebía, la sed se desvanecía, pero no las dudas de algunos. En sus corazones, la lucha entre lo tangible y lo súbito se intensificaba. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto, Moisés subió a la colina para estar más cerca del Señor. Allí, en solitario, buscó la dirección divina, sintiendo la presencia abrumadora de su Creador. «Señor», exclamó, «tu poder es inmenso,
pero ¿cómo podemos hacer que este pueblo permanezca firme en fe? La voz del Señor resonó en la montaña: Moisés, esta es la lección que deben aprender. Cada prueba, cada provisión, es parte de mi plan para revelarles quién soy. Aquellos que confían conocerán mi paz, incluso en el desierto. El maná y el agua son símbolos de una esperanza mayor, la vida eterna que ofreceré a través del Mesías, dijo el Señor, creando un destello en la mente de Moisés. El corazón de Moisés palpitó con significado, él entendía que su misión ahora iba más allá de la supervivencia en el desierto. Deberían comprender el pacto de esperanza que les estaba siendo revelado. ¿Quién será el que vendrá, Señor?, preguntó, sintiendo la grandeza del plan que se desplegaba ante él. Mi tiempo se acercará. Diles que se preparen, porque entre ellos verán el cumplimiento de las promesas que he hecho, contestó el Señor, dejando a Moisés con un profundo sentido de asombro. Bajando de la montaña, los ojos de Moisés se encontraron con el pueblo, y en su pecho ardía un fuego de revelación. Hoy, cuando recojan el maná y beban del agua, recordad que es un símbolo de algo más grande, proclamó con voz poderosa. El pueblo, atrapado entre el misterio y la fe, comenzó a murmurar sobre la promesa que Moisés había mencionado. ¿Qué más nos revelará el Señor?, preguntaron, mientras el viento soplaba dulcemente, llevando consigo un eco de esperanza prometida que resonaba en sus corazones. Y así, el campamento se sumió en una expectación silenciosa, cada israelita sintiendo el peso del misterio divino sobre ellos, preguntándose, ¿estaremos listos para lo que está por venir? En cada rayo de luz y cada sonido del agua, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse, un nuevo capítulo guiaba a su pueblo hacia la veracidad de su pacto eterno. Moisés miró a su alrededor, notando que la incertidumbre todavía anidaba en muchos corazones. ¿Qué estabais esperando?, preguntó con voz de autoridad. ¿Acaso pensaríais que el Señor nos dejaría perecer en este desierto? Hoy habéis visto su gloria, pero mañana deberéis aferraros a su promesa. La multitud contuvo el aliento, sabiendo que el desafío de la fe seguía ante ellos. El sol brillaba intensamente en el cielo, proyectando sombras sobre el campamento. Con cada susurro del viento, la tierra misma parecía hablar, recordando a los hombres y mujeres que todo lo que experimentaban estaba bajo la mirada vigilante de su Creador. Una multitud de pensamientos cruzó por la mente de Moisés mientras buscaba entre los rostros ansiosos. Era un momento significativo, donde la confianza y la desconfianza coexistían, y la elección de a quién seguir recaía en cada uno. Los israelitas comenzaron a recoger el maná, sintiendo la frescura de la provisión divina en sus manos. Algunas familias, con miradas de asombro, se acercaron al estanque de agua que brotaba de la roca, mientras otros observaban, indecisos. El Señor es nuestra roca, proclamó uno de los ancianos, levantando su vara hacia el cielo, y de ella brota vida. Debemos creer en lo que hemos visto. Sin embargo, el eco de las dudas aún vibraba entre ellos. Pero, ¿qué sucederá cuando el maná no venga más? Sus promesas son escasas y cada día es una lucha, murmullaban algunos a sus espaldas. Moisés, sintiendo la tensión latente en la atmósfera, subió nuevamente a la colina, donde el aire fresco parecía renovarle. Señor, imploró, tu pueblo se siente perdido, muchos han olvidado lo que tu mano poderosa ha hecho por ellos. Aún milagros tan grandes como el agua de la roca no tranquilizan sus almas. ¿Cómo puedo ser el intercesor por esta gente que lucha con su fe? La voz del Señor resonó nuevamente, clara y firme: Moisés, este pueblo ha visto grandes maravillas, pero si su corazón no se transforma, incluso el más grande de los milagros será en vano. Diles que se preparen no solo para recibir del cielo, sino para vivir de acuerdo con mi palabra. Con cada palabra del Señor, Moisés sentía que una llama de esperanza crecía dentro de él. ¿Cómo podemos transformar esta duda en fe viviente?, preguntó, consciente de que el tiempo corría. Recuerda, Moisés, respondió el Señor, que cada día, cuando el sol aparece, es un recordatorio de mi misericordia. Yo les he dado el maná y el agua, pero también les he dado un camino hacia la vida eterna. En lo que ellos han visto hay un eco del futuro que les espera. No todo lo que proviene del cielo será visto solo con los ojos. Deben creer y tener fe en lo que viene.
Regresando al campamento, la voz de Moisés retumbó con poder renovado. El Señor nos ha mostrado su provisión y su amor, pero este es solo el principio. Su promesa mayor está aún en camino. Prepárense, porque entre nosotros se levantará a uno que será el pan de vida y agua de vida eternos. Su voz resonaba con la certeza de lo que aún no había sido revelado. Muchos en el campamento sintieron una mezcla de temor y emoción, mientras las palabras de Moisés se sembraban en sus corazones. ¿Quién será este que vendrá?, se preguntaban unos a otros, sintiendo la chispa de la esperanza comenzar a arder. Mientras la noche se acercaba y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, el pueblo de Israel se reunió alrededor de sus fogatas, hablando en voz baja. Había un aire de anticipación en el ambiente, una sensación de que algo estaba por suceder. Y en medio de sus discusiones, se preguntaban si quizás sus vidas estaban a punto de cambiar de manera irrevocable. Aquella noche, los espíritus estaban inquietos, ansiosos, maravillados. El plan soberano de Dios estaba en movimiento, y cada uno estaba llamado a jugar un papel en la historia divina que se tejía a su alrededor. En sus corazones, seguía latiendo la pregunta, ¿estamos preparados para recibir lo que Dios ha prometido? La noche se cernía sobre el campamento, y la luz de las estrellas brillaba como testigos del viaje de Israel por el desierto. Mientras el murmullo de las conversaciones continuaba, el peso de las promesas divinas pendía en el aire. Moisés, meditando en la tienda de reunión, supo que el momento de revelar el propósito mayor de Dios se acercaba. La ansiedad y expectación se entrelazaban entre los corazones de su pueblo, y él, como su líder, sentía cada pulso de su fe y esperanza. El Señor había hablado a través de él, instando al pueblo a prepararse, pero aún había una pregunta esencial en el aire: ¿cómo iban a aceptar algo tan profundo como un nuevo pacto? La voz de Dios resonaba en su mente, instando a Moisés a ser el intercesor, el mediador entre lo celestial y lo terrenal, una imagen del futuro que aguardaría a la humanidad. Al amanecer, una calma inusual envolvió el campamento. El sol se alzaba, y con él, la expectación del nuevo día. Moisés, sintiendo la urgencia del Espíritu, reunió al pueblo y, con una voz llena de autoridad, declaró: «Escucha, oh Israel. Hoy el Señor ha decidido revelaros una profundidad de su relación. Este día será recordado como el momento en que Dios se compromete a ser nuestro todo, nuestra provisión, nuestro refugio, nuestro líder». Los rostros se movieron con curiosidad y asombro. El pueblo, cansado de la lucha interna entre la fe y la duda, se reunió. Moisés levantó su vara y clamó al Señor: «Muestra tu gloria entre nosotros, oh Dios, como nunca antes lo has hecho». Y en ese instante, una nube densa cubrió el campamento, manifestando la presencia del Dios Todopoderoso. El temor y la reverencia invadieron a los israelitas al ver el poder y la majestad de su Creador. La santidad de Dios se hizo palpable entre ellos. «Escucharéis su voz, y, si prestáis atención, viviréis en su nuevo pacto», dijo Moisés, mientras la nube comenzaba a disiparse, revelando la gloria de Dios que rodeaba su tienda. Un sonido como de trompetas resonó en el aire, y en la cima de la montaña, Dios se dispuso a hablar. La multitud se arrodilló, sintiendo la seriedad del momento. «Yo soy el Señor tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí». La voz retumbó, llenando los corazones de los israelitas con una mezcla de temor reverente y amor. Moisés miró hacia el horizonte, consciente de que cada palabra que el Señor pronunciaba estaba tejiendo la historia de una nación que pronto sería conocida como el pueblo de Dios. Cada mandamiento impartido no era solo una regla, sino una guía para que conocieran su santidad y amor. Mientras Dios continuaba revelando su ley, afianzando el pacto, una duda surgió en la congregación. «¿Cómo podremos cumplir con estas demandas?», murmuraban algunos. Sin embargo, Moisés, consciente de la tendencia del pueblo hacia la incredulidad, recordó su propia angustia. «Señor, ¿cómo pueden entender tu propósito si no tienen acceso a lo que realmente eres?». Así, el Altísimo respondió con una promesa aún mayor: «He aquí, a través de los tiempos, les enviaré a alguien que será el cumplimiento de este pacto. Él será el que sane a mi pueblo y les muestre el camino a la vida eterna. Él llevará sobre sí sus transgresiones y les enseñará cómo vivir en la plenitud de mi amor».
Moisés sintió que el peso de tan profundo mensaje caía sobre sus hombros. En aquel instante, el Dios de la providencia comenzaba a develar el significado de la promesa del Mesías, preparando a su pueblo para lo que estaba por venir. Y el pueblo, aturdido por la revelación, se preguntaba, ¿quién será este que vendrá? Con cada palabra de Dios, un eco traspasaba el tiempo, resonando hasta los corazones de aquellos que esperarían al Hijo de Dios. La promesa de un nuevo pacto, donde las paredes del templo se llenarían de la gloria de Dios, aguardaba en el horizonte, incubando el alivio para un mundo en necesidad. Mientras el pueblo se retiraba, cada corazón palpitaba con la incertidumbre del mañana. Ellos sabían que el desierto era solo el comienzo de su travesía hacia la plenitud en Dios. Moisés, sintiendo la carga de su misión, miró hacia el cielo y recordó las palabras del Señor: diles que se preparen, porque el pan del cielo y el agua de la vida están a la vista de los que creen. Así, en esa jornada a lo desconocido, la luz de la promesa brillaba con fuerza. La revelación del próximo capítulo permanecía envuelta en el misterio del plan soberano de Dios, y mientras el polvo del desierto se asentaba, la esperanza despertaba en el corazón de cada israelita, una promesa latente esperando ser cumplida en el tiempo divino.